A medida que la guerra en Europa entraba en sus etapas finales en la primavera de 1945, la situación del Tercer Reich era sumamente precaria. Las tropas alemanas se habían visto obligadas a retroceder en múltiples frentes, y la presión de los aliados occidentales por un lado y del Ejército Rojo por el otro se hacía cada vez más asfixiante. Sin embargo, en medio de ese derrumbe general que se extendía desde el corazón de Alemania hasta los últimos reductos defensivos, se libró un enfrentamiento que, con el pasar de las décadas, muchos historiadores denominaron como la última victoria alemana, en la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Bautzen. A pesar de que esta batalla no cambió el curso de la guerra, pues la derrota de Alemania era inevitable, representó un golpe inesperado para el ejército polaco y para las fuerzas soviéticas que lo apoyaban, y exhibió la tenacidad con que algunos mandos y soldados alemanes aún combatían, tratando de sostener posiciones estratégicas para enlentecer el avance enemigo y proteger, hasta donde fuera posible, a la población civil que huía del desastre inminente. Para entender la importancia de la batalla de Bautzen, debemos remontarnos unos meses atrás, a principios de 1945. El Ejército Rojo había penetrado profundamente en territorio alemán tras triunfar en batallas como las de Stalingrado, Kursk y el avance masivo hacia el Vístula y el Oder. En ese punto, la Unión Soviética era consciente de que la victoria total contra Alemania estaba cerca, así que buscaba cerrar el cerco sobre Berlín y también avanzar hacia el sur para consolidar posiciones en Europa Oriental. En paralelo, las fuerzas polacas, reorganizadas bajo el paraguas soviético tras la invasión alemana de 1939, combatían con empeño en el frente oriental. Para el gobierno de Stalin, era políticamente importante favorecer y potenciar a este nuevo ejército polaco, conocido comúnmente como el Ejército Polaco del Este o Ejército Popular Polaco, muchas veces calificado de títere de Moscú por los exiliados polacos en Occidente, porque el futuro de Polonia en la posguerra implicaba consolidarla como un estado satélite o al menos con un gobierno afín a la Unión Soviética. Por el lado alemán, el caos era notorio. Hitler y su círculo de confianza se empeñaban en negar la realidad, dirigiendo contraataques irrealistas y exigiendo la defensa de plazas que eran prácticamente indefendibles. Aún así, dentro de las fuerzas armadas del Tercer Reich, especialmente en unidades que conservaban su cohesión y experiencia de combate, quedaban oficiales y soldados que cumplían con su misión hasta el final. Un factor adicional que acrecentó la ferocidad de los combates era el temor que muchos alemanes sentían hacia la ocupación soviética, sobre todo tras los relatos de atrocidades cometidas por algunas unidades del Ejército Rojo a su paso por Alemania Oriental. Así, la defensa de ciudades, pueblos y la protección de los civiles que escapaban en caravanas masivas de refugiados se volvieron razones de peso para que algunos militares alemanes combatieran con gran intensidad, aun sabiendo que la capitulación final se acercaba. En este contexto, Bautzen y sus alrededores tenían un valor estratégico considerable. Situada en la Alta Lusacia, la ciudad gozaba de posiciones elevadas en parte de su entorno, con colinas y campos que ofrecían ciertas ventajas defensivas. Además, estaba relativamente cerca de Dresde y constituía un punto de comunicación importante entre Silesia y Sajonia, conectando líneas ferroviarias y carreteras por las que se desplazaban tropas, suministros y refugiados que huían del avance soviético polaco. La zona se convirtió, pues, en escenario de una confrontación cruda en los últimos días de abril de 1945. Mientras el Ejército Rojo, junto con sus aliados polacos, pretendían atravesar esta área para empujar la ofensiva hacia el oeste, parte de las fuerzas alemanas se reagruparon con el fin de retener la línea defensiva y frenar la ofensiva enemiga, al menos por un tiempo. El mando soviético polaco aspiraba a capturar la ciudad con rapidez, de ser posible, preparar su incursión en dirección a Dresde. Al mismo tiempo, estos planes formaban parte de un esfuerzo coordinado de Stalin para asegurar que los territorios alemanes orientales quedaran en manos soviéticas o de sus estados satélites, antes de que las fuerzas estadounidenses y británicas lograran avanzar más profundamente en dirección al río Elba. Por consiguiente, la conquista de Bautzen no solo representaba una ventaja táctica, sino también política y simbólica, la extensión de la influencia soviética en la posguerra. Para la defensa de Bautzen, los alemanes contaban con algunas unidades experimentadas, reforzadas por grupos de voluntarios y milicias que, en muchos casos,
incluían a adultos mayores o muchachos que se habían alistado en los últimos meses. También participaban elementos de la Wehrmacht y de la Waffen-SS, aun si la escasez de suministros y la inferioridad numérica resultaban evidentes. Se estima que fuerzas como el Cuarto Ejército Panzer, o partes de él, y otras divisiones pertenecientes a la Wehrmacht se reagruparon con el fin de lanzar un contraataque. En el contexto general de la guerra, parecía un gesto fútil. Sin embargo, la capacidad ofensiva de algunas formaciones blindadas alemanas, acompañadas de infantería especializada, seguía siendo respetable, especialmente en un terreno relativamente conocido, hasta cierto punto, propicio para la defensa. La ofensiva contra Bautzen por parte del ejército polaco de primera y segunda formaciones, en algunos textos, se menciona específicamente la segunda división polaca con apoyo soviético, y empezó como parte del gran avance que buscaba penetrar Sajonia. Los polacos contaban con apoyo mecanizado, artillería y también con la retaguardia del Ejército Rojo que, aunque se hallaba más preocupada por la batalla inminente por Berlín, disponía de unidades para asegurar el control de otros objetivos regionales. La confianza entre las fuerzas polacas era significativa. Tras haber luchado durante meses codo a codo con los soviéticos, estaban convencidas de que el retroceso de Alemania era inexorable. Sin embargo, en su ímpetu por avanzar rápido, estas unidades quizás se confiaron demasiado en que el enemigo se encontraba en completa retirada o en un estado de descomposición tal que no podría montar una defensa firme. A mediados de abril, la situación en la zona de Bautzen se caracterizaba por una serie de choques preliminares. Grupos de reconocimiento polacos y soviéticos se adentraban en pequeños pueblos cercanos para sondear la fuerza del enemigo, mientras las unidades alemanas, dispersas y con un mando a veces confuso, trataban de reagruparse y organizar bolsas de resistencia. Al ver las maniobras enemigas, los mandos alemanes que quedaban a cargo determinaron que la defensa de Bautzen debía ser prioritaria para proteger las rutas de retirada de la población civil y, de ser posible, estabilizar temporalmente el frente. El líder nominal del grupo de ejércitos centro, el general Ferdinand Schörner, era conocido por su dureza disciplinaria y por su insistencia en sostener líneas con fanatismo. Schörner había aprendido, a lo largo del año, a castigar severamente a cualquier soldado que mostrara indicios de deserción o retirada no autorizada, lo cual incidía en que sus subordinados se vieran forzados a luchar hasta el extremo. Ya para el 18 o 19 de abril, algunas secciones del ejército polaco habían logrado atravesar partes del río Neisse y se encontraban presionando hacia el oeste con la intención de abrir camino. Fue entonces que los alemanes comenzaron a preparar un contraataque que se materializó días después. La idea consistía en golpear los flancos expuestos del avance polaco soviético, aprovechando que se habían distanciado de su retaguardia y que el foco principal de Stalin seguía concentrado en Berlín. Los planificadores alemanes confiaban en que, si desplegaban sus fuerzas blindadas con inteligencia y sincronizaban los ataques de infantería, podrían infligir un revés significativo a la formación polaca y quizá aislar parte de sus unidades, atrapándolas en un combate urbano en Bautzen. En estos días previos a la batalla frontal, la población civil que seguía en la ciudad o en sus inmediaciones vivía en una situación desesperada. Muchísimas familias alemanas, temiendo el avance soviético, decidieron emprender la huida con carretas tiradas por caballos, bicicletas o incluso a pie, buscando refugio en zonas más al oeste. En la confusión, no pocos quedaron atrapados en medio de los intercambios de artillería y bombardeos aéreos. Algunos intentaron refugiarse en sótanos o iglesias, a la espera de que el frente pasara. La infraestructura civil estaba al borde del colapso, no había electricidad estable, el agua corría con intermitencias, y la comida escaseaba de manera alarmante. Aún así, un grueso de la población no podía o no quería marcharse, fuese por falta de medios, por problemas de salud o por la esperanza, a veces infundada, de que la ciudad no se viera tan afectada como otros núcleos urbanos. El contraataque alemán que dio pie a la batalla de Bautzen como tal se inició alrededor del 21 de abril de 1945. Diversas divisiones, incluyendo elementos de Panzer y granaderos Panzer, irrumpieron contra el flanco derecho del avance polaco, provocando una desconexión entre las tropas más adelantadas y la retaguardia. La sorpresa fue considerable,
puesto que no se esperaba que los alemanes tuvieran la capacidad de lanzar un ataque coordinado de esa magnitud tan cerca del fin de la guerra. Los combates se intensificaron en las carreteras que conducían a Bautzen, así como en las inmediaciones de la propia ciudad, donde las tropas polacas comenzaron a replegarse parcialmente o a atrincherarse en edificios para resistir la embestida. El empleo de tanques alemanes, si bien en número limitado comparado con épocas anteriores de la guerra, resultó efectivo. Modelos como el Panzer IV o incluso algunos Panzer, apoyados por cañones de asalto y unidades de infantería, avanzaron contra posiciones polacas que no habían previsto una defensa en profundidad, pues la ofensiva polaca se había orientado a proseguir hacia el oeste lo más rápido posible, confiando en la debilitada situación enemiga. Además, la coordinación alemana se basaba en el uso intensivo de la artillería disponible, que martillaba los puntos de reunión de las tropas polacas. En cuestión de pocas horas, la línea polaca se vio obligada a replegarse considerablemente. En muchos casos, unidades enteras quedaron aisladas en medio de bosques o pequeños poblados, donde combatieron encarnizadamente antes de retirarse o rendirse. Sin embargo, la mayoría de los polacos no se rindió, al ser considerados parte del ejército subordinado a los soviéticos, temían las represalias alemanas y, además, estaban imbuidos de un fuerte espíritu nacionalista que empujaba a combatir a su antiguo opresor. En simultáneo, el mando soviético tomó nota de la situación y comenzó a despachar refuerzos para frenar la contraofensiva alemana. Pero la prioridad de Stalin era Berlín, y la mayoría de recursos se dirigía hacia el norte. De esta manera, las fuerzas polacas en Bautzen no recibieron todo el respaldo que hubieran necesitado para contener rápidamente el contraataque alemán. Sin embargo, tampoco quedaron completamente solas. Algunas brigadas soviéticas sí se movilizaron para sostener a los polacos y tratar de evitar que se produjera un colapso en el sector. Mientras tanto, la batalla urbana por Bautzen adquiría tintes de enorme crudeza. Tanto los alemanes como los polacos y soviéticos se vieron enfrascados en combate casa por casa. Los alemanes se beneficiaban de su conocimiento del terreno y de la colaboración de civiles que, por temor o por convicción, ofrecían información sobre las posiciones del enemigo y sobre las calles aledañas. Por su parte, los polacos y soviéticos contaban con mayor número de artillería y la determinación de capturar la ciudad para cumplir sus objetivos estratégicos. El fuego cruzado destrozó calles enteras, y los tanques alemanes se arriesgaban a ingresar en áreas urbanas, donde podían ser emboscados fácilmente, pero tenían como misión sostener el impulso del contraataque y desalojar a los defensores polacos de las zonas más céntricas. La ciudad de Bautzen poseía antiguas murallas y edificaciones históricas que, en parte, ofrecían una protección natural a los defensores. Sin embargo, los estragos de la guerra moderna no hacían distinciones en cuanto a la arquitectura medieval o renacentista. La artillería y los cohetes Katyusha soviéticos, si estaban disponibles en ese sector, podían reducir esas construcciones a escombros, dejando sin refugio a combatientes y civiles por igual. Aún así, los alemanes consiguieron hacerse con zonas claves de la ciudad, y en algunos casos incluso lograron salir de Bautzen hacia las carreteras colindantes, obligando a los polacos a retroceder. Uno de los objetivos alemanes consistía en envolver a una porción del ejército polaco, y en la medida de lo posible, destruirlo o forzarlo a rendirse para ralentizar el avance de todo el frente enemigo. Varios relatos de la época describen la desesperación de las tropas polacas, al verse atacadas en el flanco y con la ciudad disputada, muchas unidades se dividían. Algunos batallones intentaban agruparse para organizar un contraataque, mientras que otros se quedaban resistiendo en edificios convertidos en fortalezas improvisadas. La comunicación con el cuartel general resultaba difícil, dada la precariedad de las líneas telefónicas y la presencia de artillería alemana bombardeando las rutas de comunicación. Hubo combates que se extendieron durante la noche, con fogatas, bengalas y el destello de explosiones iluminando las calles. Los civiles atrapados en esas zonas a menudo eran obligados a refugiarse en sótanos sin apenas comida ni agua, escuchando los cañonazos y disparos cada vez más cerca. Pese a la confusión general, los alemanes mostraron una coordinación relativamente superior, consecuencia de que el contraataque había sido planeado al detalle por un Estado Mayor experto,
que contaba con veteranos habituados a tácticas defensivas y de contragolpe en el frente oriental. Por su parte, los mandos polacos, si bien preparados, estaban en plena fase ofensiva y no esperaban un repunte tan fuerte del enemigo en ese punto específico. Esta conjunción de factores explica en parte por qué la batalla de Bautzen se inclinó a favor de los alemanes durante los primeros días. El día 22 o 23 de abril, la batalla alcanzó su punto álgido, cuando partes importantes de la ciudad cambiaron de manos varias veces en cuestión de horas. Se libraban cruentos intercambios de fuego en la plaza principal, en puentes estratégicos y en las cercanías de la estación de tren. Los polacos intentaban traer refuerzos a través de la carretera principal, pero se encontraron con emboscadas alemanas y con ataques de tanques que ponían en jaque a las columnas de camiones y vehículos blindados. La confusión era enorme. Algunos oficiales polacos informaban de que habían retomado tal o cual distrito, para luego descubrir que la artillería alemana ya había destruido la posición y que los soldados enemigos se habían atrincherado en otras calles adyacentes. Mientras, en el mando soviético, se barajaba la posibilidad de cancelar la ofensiva en Bautzen y rodear la ciudad para dejar que las tropas alemanas quedaran aisladas. Sin embargo, esto habría supuesto ceder terreno a los alemanes y permitirles una posible conexión con otros núcleos de resistencia. Además, las fuerzas polacas insistían en que era esencial mantener el empuje, pues retirarse suponía un golpe moral en un momento clave. Así, se continuó la lucha a costa de un número creciente de bajas. Paralelamente, tanto los polacos como los soviéticos consideraban que la aniquilación de las unidades alemanas en esa zona era importante para tener despejados los caminos hacia Dresde y asegurar que Alemania Oriental quedara completamente bajo control al cabo de unos días o semanas. La ferocidad de los combates quedó registrada en testimonios de ambas partes. Muchos soldados polacos y soviéticos relataron cómo en las ruinas de la ciudad había francotiradores alemanes que disparaban desde campanarios, torres antiguas o áticos en edificios semiderruidos. Algunos tanques, al entrar en calles estrechas, encontraban barricadas improvisadas con adoquines y escombros, tras las cuales se apostaban granaderos alemanes armados con Panzerfaust, listos para disparar contra el blindaje enemigo a quemarropa. Cada edificio se convertía en una pequeña fortaleza, y cualquier avance de unos pocos metros se pagaba con un alto precio en sangre. En este sentido, la batalla de Bautzen adquirió rasgos de lucha urbana similar a otras batallas icónicas de la guerra, aunque en menor escala que las de Stalingrado o Varsovia. A medida que transcurrían los días, el contraataque alemán obtuvo resultados más amplios de lo que los propios mandos habían anticipado. Un sector de las tropas polacas, sobre todo de la segunda división blindada y de la quinta división de infantería, se vio atrapado y sufrió enormes pérdidas. Se estima que varios miles de muertos, heridos o prisioneros. No obstante, la ferocidad de la defensa y los refuerzos eventuales de la URSS impidieron un colapso total de la fuerza polaca. En lugares concretos, los polacos contraatacaron con valentía, recuperando varios barrios de la ciudad y rescatando compañeros que habían quedado aislados. Sin embargo, los alemanes, decididos a mantener la iniciativa, continuaron apretando y expulsaron a los polacos de sectores clave de Bautzen. A nivel de propaganda, el mando alemán aprovechó esta victoria táctica para difundir la idea de que el Reich aún era capaz de infligir reveses al enemigo, en un intento por sostener la moral interna y convencer a la población de que la guerra no estaba completamente perdida. Se publicaron comunicados que exaltaban la valentía de las tropas alemanas en Bautzen, describiendo que habían salvado a la ciudad de la amenaza bolchevique. Por supuesto, esto contrastaba con la realidad ineludible de la inminente derrota general de Alemania, y con los incesantes bombardeos aliados que seguían arrasando ciudades y pueblos por doquier. Aún así, para aquellos defensores que estaban en el frente y para los civiles que habían logrado huir o mantenerse a salvo en la ciudad, este éxito efímero alimentaba la esperanza de que tal vez existiera una posibilidad de contener el avance soviético el tiempo suficiente para rendirse a los aliados occidentales en el oeste, considerados menos vengativos. El 24 y 25 de abril marcaron una segunda fase de la batalla. Una vez que los alemanes aseguraron gran parte de Bautzen, trataron de consolidar un anillo defensivo y cerrar la bolsa donde se encontraban atrapadas unidades polacas. Sin embargo,
la capacidad ofensiva alemana empezó a menguar, ya que no contaban con suministros suficientes y las líneas de comunicación sufrían constantes bombardeos aéreos de cazabombarderos soviéticos, que, tras el desconcierto inicial, comenzaron a hacer presencia más firme en el campo de batalla. Asimismo, la necesidad de apoyar otras defensas en Sajonia y proteger Dresde complicaba la situación de las reservas alemanas. Pese a ello, muchos mandos y soldados alemanes se mantenían en su posición, conscientes de la importancia simbólica y táctica de la ciudad. Los polacos, reforzados por destacamentos soviéticos, intentaron en repetidas ocasiones recapturar la totalidad de Bautzen, o al menos su parte oriental y algunos accesos viarios. Se registraron combates especialmente intensos cerca de la orilla del río Spree, donde se ubica parte del casco histórico. Al mismo tiempo, tanto un sector de la población civil como los prisioneros de guerra alemanes que habían caído en manos polacas o soviéticas padecían enormes penurias, con falta de comida, agua y atención médica. El caos de la guerra sumía a los involucrados en un torbellino de destrucción y violencia del que pocos podían escapar indemnes. Muchas casas y edificios históricos terminaron reducidos a escombros, y algunos sobrevivientes narraron escenas en las que familias enteras vagaban por las calles en ruinas, buscando un lugar seguro en medio de los tiroteos. Es en medio de este escenario cuando algunos altos mandos polacos comenzaron a cuestionarse la conveniencia de mantener los ataques frontales contra una ciudad fuertemente defendida. Sin embargo, la presión política del alto mando soviético y la necesidad de lavar la imagen de sus tropas después de haber sufrido un duro golpe a manos de un enemigo teóricamente al borde del colapso hacía que la orden fuera a persistir en la ofensiva. Al fin y al cabo, los polacos también tenían un deseo ferviente de vengar la brutal ocupación germana en Polonia y de reivindicarse como un ejército capaz de cumplir objetivos cruciales en la recta final de la guerra. Para el 26 de abril, los combates todavía continuaban, pero la situación se perfilaba hacia una consolidación del éxito alemán en la zona. Numerosas unidades polacas habían sido obligadas a replegarse o habían quedado prácticamente deshechas. La ciudad, aunque devastada, estaba mayoritariamente bajo control alemán, al menos en cuanto a las áreas más estratégicas. Este hecho constituyó una sorpresa mayúscula para el Ejército Rojo y para los aliados, dado que, a esas alturas de la guerra, la posibilidad de un contraataque alemán triunfante se consideraba muy remota. Con todo, el contexto global favorecía a los soviéticos, Berlín estaba asediada, y en otros puntos del frente oriental las fuerzas alemanas se desmoronaban. En pocos días, el Tercer Reich se derrumbaría definitivamente. Aún así, la batalla de Bautzen tuvo un coste elevadísimo en vidas. Se calcula que entre polacos y soviéticos perecieron varios miles de efectivos, con cifras que varían según las fuentes. Muchas de esas bajas se produjeron en enfrentamientos cuerpo a cuerpo en las calles, o bien por bombardeos de artillería que atraparon a soldados y civiles por igual. Del lado alemán, la victoria táctica costó la destrucción de un número significativo de blindados y la pérdida de centenares de hombres, cifra que tampoco está clara en los registros. Además, las unidades alemanas que participaron en la batalla se encontraron exhaustas y con escasos suministros, incapaces de proseguir con una ofensiva de mayor alcance. Su triunfo, por tanto, se circunscribía a lo local, sin posibilidades reales de alterar el fin inevitable del conflicto. La mayoría de historiadores coincide en que la batalla de Bautzen fue realmente la última victoria significativa de las fuerzas terrestres alemanas en la Segunda Guerra Mundial. No fue la última pelea, ni la última escaramuza, pues los combates menores se extendieron hasta la rendición final en mayo de 1945. Pero sí fue el último triunfo en el sentido de que los alemanes consiguieron recuperar una localidad de importancia y propinar fuertes pérdidas a un enemigo que inicialmente se consideraba victorioso. Esto se vio reflejado en la propaganda germana de las últimas semanas, que magnificaría lo sucedido en Bautzen, presentándolo como un ejemplo de la voluntad inquebrantable del soldado alemán. Al mismo tiempo, los polacos y soviéticos reconocieron a regañadientes que habían subestimado la resistencia alemana en esa región, y que hubo errores de coordinación que facilitaron el contraataque enemigo. Mientras el alto mando alemán celebraba su pírrica victoria, los acontecimientos en Berlín aceleraban el proceso final de la contienda. A partir del 25 de abril,
la capital del Reich estaba prácticamente rodeada por el Ejército Rojo, y las fuerzas que defendían la ciudad libraban una batalla desesperada en sus propias calles. Hitler continuaba dando órdenes y sosteniendo que la victoria aún era posible si se repelía a los soviéticos de Berlín, un escenario completamente fuera de la realidad. La noticia de la reconquista de Bautzen, en vez de brindar un impulso duradero, solo sirvió para aferrarse a la ilusión de que todavía quedaban recursos para la defensa. No obstante, el tiempo se agotaba, y con la caída de Berlín en los primeros días de mayo, las operaciones en Bautzen y otras ciudades de la región oriental pasaron a un segundo plano a ojos de la historia. La experiencia de la población civil en Bautzen durante la batalla fue espeluznante. Los relatos hablan de personas que, tras creer que la guerra había pasado de largo o que el enemigo entraría sin gran resistencia, se encontraron de pronto en mitad de combates salvajes. Familias enteras se refugiaron durante días en sótanos, alimentándose con las pocas provisiones que tenían. Los heridos, sin atención adecuada, a menudo morían al poco tiempo. Además, la presencia de francotiradores dificultaba el tránsito por las calles, lo que significaba que ni siquiera podían buscar ayuda o alimentos con seguridad. Las tropas alemanas, por su parte, requisaban lo que necesitaban de las casas y comercios, si es que quedaba algo. En cuanto a los polacos y soviéticos, existían casos de represalias y violencia contra la población civil, a la que se culpaba de colaborar con los nazis. Aunque no se han documentado episodios de barbarie tan generalizados como en otros lugares, el clima de tensión y violencia general dejaba poco margen a la compasión. Con el transcurrir de los días, los escombros se convirtieron en el elemento más visible de la ciudad. Vehículos destruidos, restos de artillería y armas, cadáveres de soldados y civiles, y un hedor insoportable poblaban las calles y plazas. Quienes lograron huir antes o durante la batalla se encontraron en carreteras atestadas de refugiados, donde el hambre, la sed y el cansancio hacían estragos, y donde los bombardeos aliados o soviéticos tampoco daban tregua. Algunos de esos refugiados se vieron atrapados en bosques y campos aledaños, sin saber a dónde dirigirse. Si se acercaban demasiado a las zonas controladas por los alemanes, corrían el riesgo de ser baleados por confusión o acusados de desertores. Si se aproximaban a las líneas soviéticas, temían posibles venganzas. Todo ello dibuja un panorama atroz de sufrimiento humano, característico de una fase final de la guerra donde las normas y la estabilidad se habían quebrado casi por completo. Por otra parte, en el plano militar, la batalla de Bautzen dejó a la segunda división polaca y a otras unidades participantes gravemente mermadas, lo que repercutiría en su actuación posterior en la consolidación de la toma de Sajonia y en los últimos golpes contra las fuerzas alemanas al sur de Berlín. Se calcula que la confusión y la dispersión de las formaciones polacas en la zona se prolongaron hasta los primeros días de mayo, cuando finalmente la capitulación alemana a gran escala reconfiguró el orden de operaciones y permitió a los aliados ocupar la mayor parte del territorio sin mayor resistencia. No obstante, el mal sabor que dejó este suceso en el ejército polaco no se olvidó fácilmente. Después de la guerra, en la Polonia comunista se intentó restar importancia a lo ocurrido en Bautzen, para no desacreditar la actuación polaca ni las directrices soviéticas. Aún así, los veteranos recordaban con amargura cómo habían sido sorprendidos por un enemigo que, según se creía, ya no disponía de fuerzas para lanzar ofensivas exitosas. En el bando alemán, la batalla de Bautzen quedó como un ejemplo extremo de la persistencia de la doctrina de resistencia total promovida por Hitler y oficializada por la Wehrmacht y la Waffen-SS. Muchos oficiales vieron confirmadas sus teorías de que, luchando con la energía de la desesperación, aún se podían obtener éxitos locales. Sin embargo, era un espejismo que no ocultaba el derrumbe general del Reich. El 30 de abril, Hitler se suicidó en su búnker de Berlín, y la rendición de las fuerzas alemanas en Italia y el norte del país se produjo casi al unísono. El 2 de mayo, Berlín cayó. Para el 8 de mayo, la rendición total era un hecho. Así, la breve e intensa historia de la batalla de Bautzen quedó como un capítulo discreto pero sorprendente, en el que las fuerzas alemanas lograron detener y en parte revertir el avance enemigo, aniquilando o capturando a un número significativo de tropas polacas.
A pesar de que la historiografía durante mucho tiempo pasó de puntillas sobre Bautzen debido principalmente a la magnitud de las batallas que se libraban simultáneamente en Berlín y otros puntos cruciales del frente, con el paso de las décadas los expertos fueron rescatando este episodio para ilustrar varios aspectos de la guerra de 1945, la obstinación alemana en la defensa de su territorio, el intrincado contexto político-militar de la participación polaca en el frente oriental, las tensiones internas en el Ejército Rojo respecto a cómo optimizar los recursos antes de culminar la victoria, y la devastación sufrida por la población civil en una región que había permanecido relativamente fuera del foco mediático internacional. Todo ello contribuye a que hoy la batalla de Bautzen sea considerada una pieza esencial para comprender la complejidad del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa Oriental. La propia ciudad de Bautzen, tras la guerra, quedó bajo la zona de ocupación soviética, que más tarde se transformó en la República Democrática Alemana, RDA. La reconstrucción fue lenta y fragmentaria. Durante la etapa comunista, la narrativa oficial de la RDA minimizó la magnitud de la victoria alemana, ya que era políticamente inconveniente ensalzar un logro militar nazi en suelo que luego se consideraría parte de la esfera socialista. Por su parte, el gobierno polaco en la posguerra aliado de la URSS tampoco mostró entusiasmo en exponer la derrota de sus tropas en 1945, por razones similares de propaganda y de prestigio. Así, Bautzen no tuvo la resonancia de otras batallas emblemáticas del frente oriental. Cuando la Guerra Fría terminó, y Alemania se reunificó, comenzó un proceso paulatino de investigación histórica que sacó a la luz nuevos documentos y testimonios, reivindicando la trascendencia táctica y el horror humano asociados con estos combates finales. Desde la perspectiva del estudio de la guerra, la batalla de Bautzen sirve asimismo como ejemplo de la importancia de la sorpresa y de la táctica adecuada, incluso en circunstancias en las que un ejército, en este caso, el alemán, está muy cerca de la derrota total. Demuestra cómo las líneas de comunicación y la logística pueden jugar un papel determinante. El ejército polaco se había extendido demasiado en su avance y no contaba con el apoyo inmediato de suficientes fuerzas soviéticas, lo que le hizo vulnerable a un contraataque de un enemigo que, pese a estar debilitado, conservaba la disciplina y la experiencia en ataques de precisión. También pone de relieve el enorme costo que implica la guerra urbana, donde la superioridad numérica y de armamento no siempre se traduce en una victoria rápida si el defensor conoce bien el terreno y está dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias. La experiencia de muchos de los soldados polacos en Bautzen dejó cicatrices que se prolongaron más allá de 1945. Algunos veteranos, entrevistados años después, mencionaban la frustración de haber sido víctimas de descoordinaciones y de haber avanzado sin la debida cobertura, lo que facilitó la contraofensiva alemana. Algunos incluso criticaban el alto mando soviético por no brindar el apoyo aéreo y de artillería que habían prometido. Por su parte, del lado alemán, muchos combatientes que sobrevivieron a esa batalla consideraban que habían cumplido con su deber, defendiendo hasta el final su tierra. Otros, en cambio, se mostraban abatidos al constatar que su sacrificio no había modificado en nada el destino final de la guerra. Varios testimonios recogen la tristeza de darse cuenta, poco después, de que toda esa lucha había sido en vano, pues el Reich terminó hundiéndose. La historiografía posterior trató de encajar la batalla de Bautzen en el gran puzzle de los últimos días del Tercer Reich, comparándola con otras acciones de retaguardia que tenían como fin ganar tiempo para que los civiles alemanes pudieran huir de la represión soviética o para que, eventualmente, algunos mandos y unidades se rindieran a los aliados occidentales en lugar de caer en manos soviéticas. Es una cuestión debatida, pues parte de la bibliografía considera que Chorner y sus subordinados mantuvieron la ofensiva simplemente por fanatismo y obediencia ciega a Hitler. Otros historiadores, en cambio, argumentan que había una lógica defensiva y protectora de la población alemana en la zona, dado el temor fundado a las represalias del Ejército Rojo. Quizás ambas interpretaciones contengan algo de verdad. La combinación de la ideología nazi con el instinto de supervivencia del ejército y la población civil creó el caldo de cultivo para esa última victoria. Con todo, resulta innegable que la batalla de Bautzen, pese a su limitado peso en la historia global de la Segunda Guerra Mundial, constituye un acontecimiento revelador de cómo, incluso en el ocaso del conflicto,
podían darse enfrentamientos encarnizados que alcanzaban niveles de brutalidad parecidos a los de años anteriores. Aun cuando el colapso del Tercer Reich era inminente, las armas seguían tronando y la gente seguía muriendo en lugares que, para las estrategias de más alto nivel, apenas eran un punto secundario en el mapa. Este es uno de los grandes horrores de la guerra. Aunque los grandes centros de decisión ya tengan claro el desenlace final, en el terreno la lucha prosigue, impulsada por órdenes, temores, sentimientos nacionalistas o puras ansias de supervivencia, mientras cientos o miles de personas pierden la vida o lo pierden todo. La caída de Berlín y la posterior rendición incondicional de Alemania el 8 de mayo de 1945 pusieron fin a la contienda en Europa. Para cuando eso sucedió, en Bautzen se respiraba una tranquilidad siniestra, fruto del cese de los combates y de la toma gradual de control por parte de las tropas soviéticas y polacas, que terminaron imponiendo su autoridad en la región. Los restos de la resistencia alemana se disolvieron o se rindieron, mientras los civiles que aún quedaban en la ciudad se enfrentaban a las consecuencias inmediatas de la victoria del bando vencedor. Buena parte de los edificios estaban destruidos y la ciudad necesitaba una reconstrucción integral. Asimismo, se inició un proceso de represalias y depuraciones, típico de toda posguerra, aunque en distintas gradaciones. Tiempo después, comenzó el reasentamiento de población polaca y el éxodo de alemanes que habían habitado esa zona de la Alta Lusacia, siguiendo la política de expulsión de la población germana de los territorios orientales que a partir de entonces pasarían a manos de Polonia. Aunque Bautzen no fue directamente trasladada a territorio polaco pues quedó dentro de la parte oriental de Alemania que controlaron los soviéticos, sí experimentó el flujo de refugiados y de movimientos de personas que alteraron su composición demográfica. En ese sentido, la batalla de Bautzen no solo fue un episodio bélico de gran intensidad, sino que también marcó un punto de inflexión para la región, siendo uno de los últimos lugares donde la guerra dejó su huella tangible en combates a gran escala. Incluso en tiempos recientes, el recuerdo de esta batalla permanece vivo entre algunos historiadores y descendientes de quienes la vivieron. Hay monumentos y placas conmemorativas que hacen alusión a los caídos, sin embargo, la narrativa oficial durante la Guerra Fría en la RDA no enfatizó demasiado esta confrontación, prefiriendo centrarse en la épica soviética y en la derrota global del nazismo. Solo en años posteriores se han documentado con más detalle los hechos, gracias en parte a archivos soviéticos desclasificados y a la posibilidad de contar con testimonios o memorias que salieron a la luz después de la reunificación alemana. El resultado es una visión más completa de un enfrentamiento que, a pesar de su brevedad en comparación con las grandes operaciones del Frente Oriental, puede arrojar luz sobre la dinámica de los últimos días del Tercer Reich y la crudeza de una guerra que dejó cicatrices profundas en el continente. La importancia moral y psicológica de la batalla de Bautzen como última victoria alemana reside en que, hasta el final, una parte de la maquinaria militar nazi siguió siendo capaz de organizar ataques efectivos y de infligir pérdidas al enemigo. Aunque esto no alteró en absoluto el desenlace general, sí habla de la resistencia a ultranza de algunos sectores, que se negaron a rendirse incluso cuando Berlín estaba a punto de caer. Para unos, eso es un ejemplo de disciplina y lealtad inquebrantable, para otros, es una tragedia superflua que prolongó innecesariamente la agonía de la guerra y del sufrimiento civil. Estas interpretaciones contrapuestas siguen siendo fuente de debate entre estudiosos de la Segunda Guerra Mundial y aficionados a la historia militar. La moraleja final es que Bautzen revela cómo, en la Segunda Guerra Mundial, no hubo un día exacto en que cesara el derramamiento de sangre en todos los frentes, mientras la atención se centraba en Berlín y en la rendición oficial, en lugares como Bautzen aún moría gente, aún tronaban los cañones y el terror continuaba. La línea entre la guerra y la paz no es tan nítida como a veces se presentan los relatos simplificados. En este caso, los ecos de la guerra persistieron durante un tiempo en las ruinas de una ciudad ancestral, convertida temporalmente en un campo de batalla feroz, donde se presenció la resistencia desesperada y los últimos triunfos efímeros de una potencia en declive. Es por ello que muchos consideran a Bautzen un hito simbólico de cómo la guerra, en su fase más agónica, puede generar victorias tácticas que, paradójicamente, ponen en evidencia la derrota estratégica de quien las obtiene. Cuando se reflexiona hoy en día sobre la batalla de Bautzen y lo que significó en el marco de la Segunda Guerra Mundial,
es inevitable aproximarse al tema del costo humano que esa última victoria alemana dejó tras de sí, en un momento en que buena parte de Europa ya se hallaba en ruinas y en que la rendición del Tercer Reich era solo cuestión de días. Las cifras de pérdidas polacas, soviéticas y alemanas no están perfectamente claras, pues los informes de la época a menudo eran caóticos y, además, la propaganda de ambos bandos tendía a manipular los datos. Aún así, las estimaciones más aceptadas hablan de varios miles de bajas polacas y soviéticas, entre muertos, heridos y desaparecidos, junto con numerosos prisioneros que cayeron en manos de los alemanes durante los combates. Las fuerzas alemanas, por su parte, también sufrieron un número significativo de muertos y heridos, así como la destrucción de parte de su material blindado. Pero, a pesar de esas pérdidas, se hicieron con el control de la ciudad durante unos días, una proeza que resultaba sorprendente en medio del derrumbe casi total de la estructura militar del Reich. Uno de los aspectos poco mencionados en los informes puramente militares, pero que aflora cuando se recaban testimonios directos, es la vivencia de los civiles alemanes de Bautzen, que presenciaron un choque encarnizado entre las fuerzas polacas y soviéticas, por un lado, y los restos endurecidos de la Wehrmacht y la Waffen-SS, por el otro. Muchos de estos civiles habían escuchado historias atroces acerca de la brutalidad de algunos efectivos del Ejército Rojo en Prusia Oriental, Pomerania y Silesia, lo que motivó a una gran parte de la población a huir hacia Sajonia y el sur de Alemania, aun cuando su desplazamiento fuese sumamente peligroso. Otros, en cambio, carecían de medios para marcharse o, simplemente, no sabían a dónde ir, de modo que se quedaron en la ciudad y vivieron el infierno de los días de fuego cruzado. Algunos de estos civiles dejaron diarios, fragmentos de cartas o memorias redactadas años más tarde, donde describieron cómo se improvisaban puestos médicos en sótanos de iglesias, escuelas u hospitales semidestruidos, donde voluntarios, muchas veces mujeres mayores o incluso monjas, trataban de atender a heridos sin contar con analgésicos ni antibióticos suficientes, y utilizando el agua que aún se podía obtener de pozos locales o de alguna tubería no reventada. Los médicos militares alemanes, que operaban en la ciudad, apenas tenían recursos para atender a sus propios soldados, y menos aún para socorrer a la población civil. De ahí que, en numerosas ocasiones, civiles heridos murieran por infecciones o hemorragias que habrían sido perfectamente tratables en otras circunstancias. Para muchos, quedarse significaba arriesgarlo todo, pero huir tampoco era garantía de salvación, ya que las columnas de refugiados eran asaltadas por la artillería y la aviación enemiga, o bien sufrían robos y abusos por parte de bandidos que se aprovechaban del caos reinante. La ferocidad de la batalla de Bautzen se vio incrementada por la convicción de los polacos de que tenían una cuenta pendiente con el agresor alemán que había devastado su país desde 1939. Numerosos soldados polacos habían perdido familiares y amigos en la ocupación nazi, y ahora que contaban con el respaldo del Ejército Rojo, sentían que tenían la oportunidad de vengarse y de asegurar que Alemania no volviera a amenazar a Polonia. Aquellos días de abril de 1945, sin embargo, muchos se encontraron con la dura realidad de toparse con unidades alemanas que, aun estando numéricamente en desventaja, mantenían una organización táctica sólida y una determinación producto del temor y del adoctrinamiento. Además, no pocos mandos alemanes creían que, resistiendo lo máximo posible en los frentes oriental y meridional, el Tercer Reich podía lograr una rendición parcial o una negociación más ventajosa con las potencias occidentales, en detrimento de la URSS. Eran planes completamente divorciados de la situación real, pero no dejaban de motivar a ciertos oficiales a combatir con inusitada obstinación. En lo que respecta a la composición de las tropas alemanas, el mito de que solo quedaban ancianos y adolescentes en la defensa del Reich es cierto hasta cierto punto. Es cierto que, hacia los últimos meses de la guerra, se movilizaron contingentes del Volkssturm, milicia popular, y unidades semientrenadas que incluían personas demasiado jóvenes o demasiado mayores para el servicio activo regular. No obstante, también es verdad que, en Bautzen, el núcleo del contraataque germano estaba formado por veteranos curtidos en el frente oriental, hombres que conocían bien las tácticas de contraofensiva y tenían experiencia con las armas anticarro y los combates urbanos. Entre estos veteranos podían hallarse oficiales y suboficiales de notable pericia,
acostumbrados a maniobrar con pocos recursos, lo que explicaría cómo lograron fraccionar con éxito las filas polacas y sorprenderlas. En la parte posterior del frente, el alto mando alemán confiaba en el general Ferdinand Schörner, jefe del grupo de ejércitos centro, cuya reputación de severidad y fanatismo era proverbial. Se decía que Schörner no dudaba en ordenar fusilamientos de soldados acusados de deserción o de retirarse sin permiso, lo que, en la práctica, forzaba a las tropas a mantenerse en posiciones hasta el extremo. Aunque esta dureza podía servir a corto plazo para evitar el colapso inmediato, a largo plazo generaba un ambiente de temor y desesperación. Aún así, durante la batalla de Bautzen, estas órdenes de mantener firmes las líneas y de no ceder terreno al enemigo permitieron la concentración de fuerzas que tomó a los polacos por sorpresa. Desde el punto de vista militar, fue un golpe maestro a contrarreloj, lanzar una ofensiva cuando todo indicaba que el Reich estaba a punto de caer. Se cuenta que, entre el 21 y el 23 de abril, varios comandantes polacos enviaron mensajes urgentes solicitando apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Soviética para detener el embate alemán en Bautzen. No obstante, la prioridad absoluta de Stalin en ese instante era Berlín y la destrucción definitiva del corazón del nazismo. Por ello, la inmensa mayoría de los aviones soviéticos se desplegaban sobre la capital del Reich, bombardeando los accesos a la ciudad y facilitando el avance de la infantería y los blindados del Ejército Rojo. Como resultado, las peticiones polacas de recibir bombarderos o cazabombarderos que ayudaran a parar la contraofensiva enemiga quedaron insatisfechas o se atendieron de forma escasa. Sumado a que el terreno urbano de Bautzen reducía la efectividad del bombardeo aéreo, la consecuencia práctica fue que las tropas alemanas tuvieron cierto margen para maniobrar e infligir graves pérdidas a sus oponentes sin verse sometidas a ataques masivos desde el aire. Para ilustrar más vívidamente lo ocurrido en esas calles y plazas, vale la pena rescatar algunos testimonios. Por ejemplo, hay un fragmento de diario escrito por un soldado polaco, Janusz K., que participó en la ofensiva contra la ciudad el 22 de abril. Él relata que, tras ingresar con su unidad en un barrio residencial semidestruido, se encontraron con barricadas formadas por muebles, adoquines y ruinas que bloqueaban la calle principal. Cuando intentaron sortearlas, escucharon el silbido de la artillería, y enseguida, varias explosiones sacudieron el lugar. Algunos compañeros cayeron muertos de inmediato. Janusz cuenta que él mismo quedó aturdido y que, al reponerse, vio tanques alemanes más adelante disparando en diagonal contra las posiciones polacas. Su oficial ordenó replegarse a toda prisa, pero los francotiradores alemanes apostados en edificios altos comenzaron a disparar a quienes corrían para cubrirse. El resultado fue una masacre en cuestión de minutos. Dice el testimonio que apenas una decena de soldados logró reagruparse en una calle lateral, mientras que el resto se dispersó o murió. Al anochecer, la unidad se retiró todavía más, intentando tomar contacto con el mando para recibir nuevas órdenes. Ese tipo de emboscadas y acciones puntuales se repitieron a lo largo de varios días, siempre con la misma crudeza y sorpresa para los polacos. Del lado alemán, hay reportes de oficiales que describen cómo se libraban combates casa por casa, obligados a subir escaleras hechas añicos, sorteando escombros y cuerpos sin vida, para expulsar a los soldados polacos que se habían atrincherado en los pisos superiores. Por cada corredor ganado, las bajas eran inevitables, y el olor a humo, pólvora y sangre era insoportable. Muchos recuerdan también el ruido de la artillería, que sacudía los muros y hacía temblar los pocos cristales que aún no se habían roto. Sobre la atmósfera opresiva de la batalla, un suboficial alemán llegó a escribir: cuando estás en medio de los disparos y oyes gritos en polaco, en ruso y también las voces de los civiles aterrorizados, te das cuenta de que es un infierno donde la humanidad se pierde por completo. Otro factor determinante fueron los combates en las afueras de la ciudad, donde las carreteras y senderos de la región se convirtieron en corredores mortales. El ejército polaco intentaba reagruparse y traer refuerzos, pero las columnas de transporte se veían atacadas por blindados alemanes que realizaban incursiones relámpago, destruyendo camiones, vehículos de abastecimiento y posiciones de artillería emplazadas con prisa en los bordes de los bosques. Al mismo tiempo, el mando polaco trataba de mantener libre alguna ruta para evacuar heridos,
pues los hospitales de campaña instalados en los alrededores estaban colapsados. A menudo, las ambulancias tenían que dar grandes rodeos, sumergiéndose en caminos secundarios, con el riesgo de toparse con patrullas o francotiradores que disparaban contra cualquier vehículo militar que pasara. La participación soviética directa en la batalla de Bautzen se circunscribió, esencialmente, a unidades de apoyo y artillería, y a algunos contingentes de infantería que intervinieron para intentar reforzar a los polacos en los momentos más críticos. Sin embargo, la prioridad estratégica de la URSS hacía que la mayor parte de las divisiones soviéticas avanzaran en dirección a Berlín, ubicando a Bautzen en un plano secundario. En este sentido, el ejército polaco no solo padeció la sorpresa táctica alemana, sino también la relativa indiferencia del alto mando soviético, que no destinó los recursos suficientes para un enfrentamiento de tal magnitud. Es probable que, si la batalla de Bautzen hubiera tenido lugar meses atrás, en un momento de mayor disponibilidad de fuerzas soviéticas, los alemanes habrían sido barridos con facilidad. Pero en abril de 1945 la URSS ya concentraba casi todos sus esfuerzos en asfixiar la capital nazi y en conectar con las fuerzas norteamericanas, acercándose al célebre encuentro en el Elba. Durante las jornadas críticas, del 22 al 25 de abril, la confusión en las líneas polacas y soviéticas alcanzó niveles extremos. Algunas unidades se encontraban virtualmente rodeadas en pequeños núcleos urbanos, mientras que otras, sin saberlo, ya habían abandonado posiciones que podrían haber defendido con mayor solidez. La ausencia de buena comunicación por radio y la destrucción de los tendidos telefónicos impedían una coordinación eficaz. Los mensajeros que intentaban llevar órdenes en motocicletas o vehículos ligeros corrían un altísimo riesgo de ser emboscados. En consecuencia, era frecuente que una parte del frente creyera que estaba recibiendo refuerzos, mientras que en realidad esos refuerzos nunca llegaban porque se habían visto forzados a retroceder en otro sector. Este caos alimentaba la ventaja temporal de la contraofensiva alemana. Pese a que los alemanes lograron alcanzar objetivos significativos y reconquistar amplias zonas de la ciudad, los contraataques polacos y soviéticos tampoco cesaban. Los últimos días de abril se libraron batallas de desgaste en torno a los puentes del río Spree y en la zona del casco antiguo, donde se encuentran calles angostas y edificios históricos. Cuando la artillería polaca o soviética machacaba esos sectores, los escombros se acumulaban hasta tal punto que a veces los tanques no podían avanzar por el exceso de ruinas. Se dieron situaciones en las que, para evitar el fuego cruzado, tanques o cañones autopropulsados se quedaban atrapados en calles estrechas, incapaces de girar y exponiéndose al fuego de granaderos alemanes que lanzaban Panzerfaust desde las ventanas o desde detrás de muros medio derruidos. Todo este escenario dibujaba una pesadilla para los civiles que, sin tener a dónde huir, veían sus casas reducirse a polvo bajo los bombardeos y escuchaban cómo, a cada momento, se producían gritos y explosiones. Para el 26 y el 27 de abril, la situación en la ciudad comenzaba a estabilizarse ligeramente a favor de los alemanes, que conservaron importantes distritos y las salidas principales al sur. La mayor parte de las tropas polacas se replegó a líneas menos expuestas, a la espera de nuevas órdenes o posibles refuerzos. Era una especie de equilibrio tenso, pues los polacos no querían perder definitivamente la ciudad, pero al mismo tiempo no podían lanzar una ofensiva frontal sin arriesgarse a sufrir otra carnicería. En la medida en que Berlín estaba cada vez más cerca de caer en manos soviéticas, también el mando alemán sabía que se acercaba el desenlace total. No obstante, continuaban combatiendo con la esperanza, o la ilusión, de que una defensa prolongada de Bautzen contribuyera a frenar el avance soviético-polaco en Sajonia, tal vez, garantizar que algunas unidades y civiles alemanes pudieran rendirse ante los norteamericanos más al oeste. Los días pasaban y la moral de los defensores germanos era un mosaico de fanatismo, cansancio, miedo y desesperación. Algunos todavía creían en la propaganda oficial que hablaba de un arma secreta o de la posibilidad de un quiebre entre los aliados que salvase a Alemania. Otros, en cambio, luchaban simplemente porque no veían otra salida, convencidos de que caer prisioneros de los soviéticos podría equivaler a una muerte lenta en campos de trabajo forzado. A esto se sumaba la presión constante de mandos como Chörner, que castigaban con dureza cualquier conducta que consideraran derrotista o que no demostrara la suficiente combatividad.
En tal clima, la contienda se mantuvo hasta los últimos días de abril, intensificándose o amainando según las circunstancias, pero siempre cobrándose víctimas. El 30 de abril, al caer Berlín en un cerco casi completo y conocerse la noticia de la muerte de Hitler, aunque en ese momento no todos lo sabían con certeza, muchos soldados en Bautzen comprendieron que el fin estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, por órdenes superiores, no hubo capitulación. La indicación era resistir lo máximo posible para permitir que los restos del ejército y la población civil se replegaran. El 2 de mayo, la ciudad de Berlín se rindió oficialmente, y con ello la guerra en Europa entró en su tramo absolutamente final, aunque todavía habría focos de resistencia en el frente oriental y en el sur por unos días más. Mientras tanto, en Bautzen, ciertos destacamentos polacos y soviéticos retomaron la ofensiva parcial, tratando de aislar del todo a los defensores alemanes y empujarlos a una rendición local. Las escenas de esos últimos días eran igualmente atroces. Las crónicas refieren que algunos barrios de Bautzen habían quedado tan devastados que era casi imposible reconocerlos. Las calles estaban cubiertas de cascotes, vigas carbonizadas y restos de vehículos calcinados. Se decía que el hedor de los cadáveres, tanto de soldados como de civiles, impregnaba el aire, pues muchas veces resultaba impracticable retirar o enterrar los cuerpos durante el combate. Había manadas de perros y gatos hambrientos que deambulaban por las ruinas, aterrados, a la vez, en busca de alimento. No se podía caminar sin tropezar con municiones, sin detonar o con pilas de metralla. La gente que resistía en sótanos o refugios improvisados sufría enfermedades, desnutrición, heridas infectadas, ante todo, pánico de lo que podía traer el día siguiente. Finalmente, con la rendición oficial de Alemania, proclamada la noche del 8 al 9 de mayo de 1945, la batalla de Bautzen se disolvió en una sucesión de rendiciones parciales. En algunos sectores, las tropas alemanas que quedaban simplemente se rindieron o huyeron en pequeños grupos, intentando llegar más al oeste para entregarse a los estadounidenses o británicos. En otros puntos, todavía hubo tiroteos esporádicos con unidades polacas o soviéticas reacias a creer en la capitulación del enemigo, temiendo trampas o actos de sabotaje. Poco a poco, sin embargo, la ciudad quedó bajo control del ejército polaco y del ejército rojo, sellando el fin de este cruento episodio. A partir de entonces, comenzó la tarea de contar muertos, limpiar los escombros y restablecer, en la medida de lo posible, una mínima normalidad. Cientos de civiles aparecieron desde sus refugios subterráneos y se encontraron con que ya no existía su casa o que habían perdido a sus seres queridos. Muchos soldados polacos se sorprendían al ver la magnitud de la destrucción, aunque ellos mismos habían sido partícipes activos de aquellos combates. Hubo intentos de repartir víveres, atender a los heridos y retomar un orden básico, pero todo sucedía en un ambiente de tensa inestabilidad. La animosidad entre polacos, soviéticos y la población alemana local no desapareció de la noche a la mañana, y durante las primeras semanas tras el fin de la guerra, se registraron episodios de violencia y venganza, así como saqueos y abusos variados. En el terreno político, la batalla de Bautzen quedó rápidamente eclipsada por la caída de Berlín y por la rendición total de Alemania. La propaganda soviética proclamaba que la URSS había sido la gran vencedora de la guerra en el este, resaltando los logros del Ejército Rojo, mientras que la contribución polaca, pese a existir, se consideraba subordinada a las directrices de Moscú. Por otro lado, para los propios polacos, aquel capítulo era amargo, pues la derrota sufrida ante los alemanes en Bautzen, cuando se suponía que el Tercer Reich ya estaba prácticamente liquidado, representó una mancha en la narrativa heroica de la liberación de su país. Por ende, durante la etapa comunista en Polonia y en la RDA, República Democrática Alemana, no se enfatizó este acontecimiento ni se llevaron a cabo grandes conmemoraciones. En la RDA se prefería hablar de la hermandad germano-soviética y pasar por alto el hecho de que tropas alemanas habían logrado una victoria táctica significativa en el ocaso del conflicto. El debate historiográfico en torno a la batalla de Bautzen emergió de manera más clara tras la caída del muro de Berlín y la posterior reunificación de Alemania, cuando los archivos se abrieron y los historiadores tuvieron acceso a documentos que durante décadas permanecieron clasificados o dispersos.
Fue entonces que salieron a la luz registros de combatientes de ambos bandos que confirmaban la violencia de los choques y la importancia táctica que había tenido la ciudad como nudo de comunicaciones. Se descubrieron también partes de guerra, informes de divisiones Panzer y granaderos Panzer, y declaraciones de oficiales polacos que reconocían la sorpresa y la contundencia del contraataque alemán. Asimismo, algunos historiadores polacos se encargaron de reconstruir minuciosamente la experiencia de sus ejércitos en esas fechas, extrayendo la conclusión de que la falta de coordinación con los soviéticos y la excesiva confianza en la debilidad alemana fueron factores clave que condujeron a la sangrienta derrota parcial de Bautzen. En el ámbito de la memoria colectiva, la ciudad de Bautzen, ya en la era contemporánea, ha ido recuperando su patrimonio arquitectónico, aunque los estragos de la guerra y de la posguerra se notan en muchos rincones. Se han colocado placas conmemorativas que recuerdan la batalla de 1945 y a los caídos de ambos bandos, en un intento por reconciliar la historia con la visión europea actual, más centrada en la cooperación y el recuerdo de la barbarie para evitar su repetición. Aún así, hay quienes sostienen que hace falta un mayor reconocimiento oficial de la envergadura de lo ocurrido, pues no fue un simple escarceo de final de guerra, sino un combate urbano de proporciones considerables, con miles de víctimas y destrucción masiva. Este contraste entre el carácter local y la repercusión global también es esencial para entender la naturaleza de la Segunda Guerra Mundial en sus últimos compases. Por un lado, a nivel general, todo estaba decidido, Alemania no podía sostener sus frentes, Berlín estaba siendo tomada y la rendición era inminente. Por el otro, a nivel local, en sitios como Bautzen, la guerra se vivía con la misma saña y desesperación que en años anteriores, porque los actores implicados no tenían la perspectiva ni la posibilidad de dar un paso atrás fácilmente. Para los soldados polacos, era un frente más de una larga y dolorosa lucha para liberar su tierra del yugo nazi. Para los alemanes, la defensa de Bautzen podía significar la diferencia entre salvar a sus familias de las represalias soviéticas o sucumbir en medio de la humillación total. Esa suma de motivaciones personales y políticas cristalizó en la brutalidad de la batalla. La cuestión de si la batalla de Bautzen fue o no la última victoria alemana se ha discutido entre los especialistas, porque en otros escenarios, en las postrimerías de la guerra, se produjeron resistencias y éxitos defensivos menores contra unidades aliadas. Sin embargo, la mayoría de expertos coincide en que ninguna otra acción de finales de abril o comienzos de mayo de 1945 alcanzó la magnitud y la trascendencia táctica de Bautzen, donde se logró expulsar al enemigo de gran parte de la ciudad y recuperar la iniciativa, aunque fuera de forma momentánea. En sentido estricto, pues, Bautzen encarna esa paradoja de la historia militar, un triunfo tardío y costoso que no incidiría ya en el desenlace de la contienda, pero que reafirma la capacidad combativa de un ejército cuya derrota global estaba prácticamente sellada. Resulta interesante comparar la batalla de Bautzen con otras acciones conocidas de la guerra en su final, como la batalla de Halby o los combates en Praga a inicios de mayo, donde también hubo feroces enfrentamientos. Sin embargo, en Halby, las fuerzas alemanas trataban desesperadamente de escapar del cerco soviético, y la lucha se dio en campo abierto y bosques, con cientos de miles de hombres implicados en una huida masiva. En Praga, la llamada Revolución de Praga coincidió con la llegada del Ejército Rojo y el colapso del protectorado nazi. Bautzen, en cambio, fue un ataque deliberado para recuperar una ciudad en manos del enemigo, una contraofensiva planificada que, con sus limitados recursos, logró lo que nadie esperaba, hacerse con el control urbano y destruir una fracción importante de las fuerzas polacas. Por eso, en la historiografía especializada, se le concede ese título informal de última victoria o último éxito de la Alemania nazi. El legado de estos hechos no solo afectó el plano militar, sino también el sociopolítico. Después de la guerra, Polonia expandió sus fronteras hacia el oeste a costa del territorio alemán, mientras la Unión Soviética se anexionaba varias regiones orientales de la antigua Polonia. Millones de alemanes fueron expulsados de estas zonas en un proceso traumático y masivo, y las ciudades, provincias y pueblos sufrieron una alteración demográfica sin precedentes. Aunque Bautzen quedó en la parte que se convertiría en la RDA, la onda expansiva del desplazamiento y la reconversión territorial también influyó en la vida cotidiana de sus habitantes.
muchas de las familias que habían vivido en la ciudad durante generaciones la abandonaron para siempre, algunas por miedo a las represalias, otras por las políticas de las autoridades de ocupación soviéticas, que las consideraban potenciales elementos hostiles. La ciudad quedó bajo el control de un régimen comunista que, durante décadas, se encargó de imponer su propia versión de los hechos de la guerra. En Polonia, mientras tanto, el nuevo gobierno prosoviético se esforzó por asentar la idea de que el ejército popular polaco, bajo el paraguas de la URSS, había liberado al país del fascismo y que, pese a los reveses puntuales, era parte integral de la gran victoria antifascista. Bautzen, donde las tropas polacas habían sufrido un revés doloroso, no encajaba bien en esta narrativa. Apenas se mencionaban los manuales oficiales, y cuando se hacía, a menudo se atribuía la responsabilidad a la carencia de apoyo o a la compleja situación general. Las víctimas polacas, por su parte, no recibieron una conmemoración destacada en los anales de la epopeya nacional, en comparación con otros episodios más resonantes, como Monte Cassino o las batallas en el Vístula. Hoy, a muchos visitantes de Bautzen les llama la atención que en algunos rincones de la ciudad se vean cicatrices de metralla en viejos muros, o se conserven placas que evocan la memoria de aquellos días de 1945. Hay pequeños memoriales en cementerios donde descansan soldados alemanes y polacos. En ocasiones, se han organizado actos con veteranos de ambos países para promover la reconciliación, especialmente tras 1989 y la caída del comunismo en Europa del Este. Ya no queda un gran número de testigos directos, pero los archivos han permitido reconstruir un panorama más amplio del drama que se vivió allí. De este modo, Bautzen ha entrado en la lista de lugares donde la Segunda Guerra Mundial dejó huellas profundas, junto a escenarios más famosos como Normandía, Stalingrado, Leningrado, las Ardenas o Monte Cassino. Las lecciones que deja la batalla de Bautzen resultan múltiples. Por un lado, ilustra el rol crucial de la inteligencia militar y la coordinación logística. Un ejército aparentemente en retirada puede planificar y ejecutar una maniobra defensiva-ofensiva con un éxito considerable si el adversario subestima sus capacidades y se extiende demasiado, sin contar con apoyo inmediato. Por otro lado, pone de manifiesto la cara dantesca de la guerra urbana, donde el factor humano se ve inmerso en un laberinto de ruinas, escombros y civiles atrapados en medio del tiroteo. Pero quizá la enseñanza más amarga sea la persistencia de la violencia incluso cuando el final de la guerra está a la vista. Este fenómeno no es exclusivo de Bautzen, la historia muestra que, en muchas contiendas, las últimas semanas o días pueden resultar tan cruentos como las grandes batallas iniciales, porque los bandos implicados siguen combatiendo movidos por el miedo, la venganza, la disciplina férrea o la necesidad desesperada de conseguir una posición menos desfavorable antes de la capitulación. Los análisis de la posguerra también dieron pie a teorías sobre por qué Stalin no asignó más recursos para reprimir de inmediato la contraofensiva alemana en Bautzen. Algunas hipótesis señalan que, en la mente de Stalin, la prioridad suprema era tomar Berlín antes de que lo hicieran los occidentales, pues había un fuerte componente simbólico y político en ello. Además, la URSS estaba cobrando una suerte de venganza geopolítica tras los años de sufrimiento que la invasión nazi había supuesto. Controlar Berlín significaba encarnar la victoria definitiva sobre el nazismo y, de paso, consolidar a la Unión Soviética como la gran potencia dominante del este de Europa. A su vez, el líder soviético consideraba que, si los polacos querían demostrar su valía, debían seguir avanzando, y no era prioritario destinar refuerzos para detener un contraataque del que quizá los soviéticos esperaban que no durase demasiado. El resultado de estas prioridades políticas fue que las fuerzas polacas quedaron, en gran medida, libradas a su suerte en Bautzen, con las consecuencias ya descritas. Para Alemania, la victoria de Bautzen no modificó su destino, pero simbolizó la capacidad de resistencia fanática que el régimen había implantado en parte del ejército y de la población. Aun así, la euforia que pudieran sentir algunos mandos al ver retroceder a los polacos se veía rápidamente contradicha por la realidad de que Berlín estaba cercada y cayendo, y de que los aliados occidentales avanzaban sin cesar desde el Rin hacia el Elba y el sur de Alemania. Por otra parte, varios altos oficiales de la Wehrmacht y la Waffen-SS implicados en la operación vieron sus expectativas de lograr una rendición individual con los angloamericanos frustradas,
pues el acuerdo de rendición total incluía a todas las fuerzas alemanas en todos los frentes, sin distinción. Chörner mismo se rindió a los estadounidenses algo más tarde, pero sus esfuerzos por mantener un frente cohesionado en torno a Praga y la Alta Lusacia no alteraron el curso histórico ni evitaron las posteriores zonas de ocupación y el control soviético. En términos de evolución de la doctrina militar, la batalla de Bautzen mostró que un contraataque local puede tener un impacto importante si el adversario se ha vuelto confiado en exceso, sobreextendiéndose sin asegurar sus flancos. Sin embargo, también demostró que, sin respaldo estratégico ni reservas suficientes, un éxito táctico no sirve de nada cuando la estructura general de un ejército está colapsando. Vistas las cosas con perspectiva, los mandos alemanes que trazaron el plan para recuperar Bautzen y aislar las divisiones polacas sabían que estaban jugando una última carta en un contexto casi sin esperanza, pero esperaban que esa victoria local prolongara la lucha lo suficiente para que ocurriera algún milagro diplomático o un cambio radical en las relaciones entre las potencias aliadas. Como todos los milagros a los que Hitler y sus seguidores se habían aferrado en las últimas etapas del conflicto, este tampoco llegó. La mirada humana de esa experiencia, por su parte, se refleja en las vivencias de quienes lograron sobrevivir a los bombardeos, al asedio y a los combates cuerpo a cuerpo. Algunos civiles de Bautzen contaron con el tiempo como, cuando entraron finalmente los soldados polacos y soviéticos a la ciudad tras la capitulación, se instalaron en edificios públicos y requisaron víveres y bienes de las casas que aún quedaban en pie. La tensión seguía latente, pues muchos alemanes habían oído testimonios de violaciones y saqueos perpetrados por algunos individuos del Ejército Rojo en otros lugares. Aunque no hay pruebas de que en Bautzen se produjera una violencia sistemática de la misma magnitud que en otras regiones, por ejemplo, Prusia Oriental, sí se documentan incidentes esporádicos que alimentaron el temor y el odio. Ese ciclo de violencia, herido por la propaganda y por la memoria de los crímenes nazis en Polonia y en la URSS, prolongó el sufrimiento más allá del fin formal de la guerra. Con el paso de las semanas, las autoridades soviéticas organizaron una administración provisional en el este de Alemania, que terminaría siendo la semilla de la RDA. Por su parte, los soldados polacos que participaron en la batalla, si no habían caído o resultado heridos, fueron trasladados a otras tareas de ocupación y control, o enviados de vuelta a Polonia para ayudar en la reconstrucción de un país devastado. Muchos de estos veteranos no regresaron a su tierra natal de inmediato, pues la naciente República Popular de Polonia, el Estado comunista, tenía que reubicar los territorios ganados en el oeste y afianzar su dominio, a la vez que implementaba las directrices de Moscú. Aquellos que recordaban Bautzen solían hacerlo como un episodio muy duro, en el que todo apuntaba a una victoria fácil contra los alemanes, para luego convertirse en un infierno de balas y fuego. Concluida la contienda y repartido el mapa de Europa, la ciudad de Bautzen quedó enmarcada dentro del nuevo orden impulsado por la Unión Soviética en la zona. La reconstrucción física fue lenta, marcada por la arquitectura austera de la RDA y por la falta de recursos. Sin embargo, gracias a la relevancia histórica de la ciudad y a su patrimonio cultural, sus murallas, la catedral y otros edificios antiguos, se emprendieron esfuerzos posteriores de restauración con mayor dedicación, sobre todo a partir de los años 70 y 80, aunque gran parte del trazado medieval original había quedado maltrecho o destruido. Las historias orales, en cambio, se mantenían vivas en el recuerdo de quienes habían experimentado de primera mano esa batalla. Ya en los años 90, tras la reunificación alemana y la apertura de archivos tanto en el este como en el oeste, se publicaron estudios especializados que arrojaron luz sobre aspectos tácticos y estratégicos de la batalla. Algunos investigadores se centraron en la cronología exacta de los movimientos de tropas, confrontando partes de guerra de ambos bandos, mientras que otros indagaron en la perspectiva civil y en el análisis del impacto psicológico que tuvo en la población. A medida que crecían los foros de discusión y se popularizaban los congresos históricos sobre la Segunda Guerra Mundial, el nombre de Bautzen empezó a aparecer con más frecuencia, reivindicando su lugar como escenario de uno de los últimos choques relevantes del frente oriental. Por supuesto, su relevancia palidece ante colosos como Stalingrado, Kursk o Berlín, cuyas magnitudes numéricas y simbólicas superan con creces a este combate regional. Pero justamente por su carácter de eslabón final de la larga y sangrienta cadena de enfrentamientos que recorrió Europa del Este,
Bautzen cobra un valor casi simbólico. Allí, en abril de 1945, los alemanes mostraron que todavía podían triunfar sobre fuerzas mejor equipadas si las circunstancias eran favorables, y allí también el ejército polaco comprendió que la guerra no terminaba con victorias fáciles, sino que seguía siendo una confrontación brutal hasta el último día. En la actualidad, si un turista recorre las calles de Bautzen, puede disfrutar de su aspecto pintoresco. El casco antiguo, con sus construcciones medievales rehabilitadas, se alza en una colina sobre el río Spree, y la ciudad es famosa por sus establecimientos de gastronomía local y por su fiesta de Pascua de tradición sorbía. Pocos imaginan que, 70 y tantos años atrás, ese mismo lugar fue teatro de una de las últimas batallas de la Segunda Guerra Mundial en Europa, cuando soldados polacos, soviéticos y alemanes se mataron con furor en esas mismas calles, plazas y puentes. Solo al fijarse en algunas cicatrices de bala en la piedra, o al leer las placas que recuerdan a los caídos, se evoca el recuerdo de lo que allí sucedió. La historia de la batalla de Bautzen, por tanto, nos habla de la complejidad del fin de la guerra, de la disonancia entre la inminencia de la derrota general y la obstinación con que se libraban combates individuales. También es un recordatorio de cómo la propaganda y la política de posguerra pueden encubrir episodios que no se ajustan a la narrativa deseada. Entre la humareda y los escombros, aquel triunfo efímero de las armas alemanas consagró a Bautzen como la última ciudad recuperada por el Reich, la última chispa de un fuego que ya se consumía en la gran hoguera de la conflagración mundial. De igual modo, para los polacos, significó una dolorosa lección sobre los riesgos de subestimar a un enemigo que, aunque agonizante, no estaba del todo derrotado, y sobre la fragilidad de depender de un aliado, la Unión Soviética, que tenía sus propios objetivos políticos y militares. Si se observan en conjunto, las dos perspectivas, la alemana y la polaca, coinciden en un aspecto fundamental: fue una batalla de enorme violencia, que ocasionó sufrimiento a combatientes y civiles por igual, en un momento en que la victoria o la rendición ya se intuía en el horizonte de la historia. Para muchos, esa lucha intensísima en las ruinas de Bautzen es uno de los retratos más descarnados del sinsentido y la obstinación bélica cuando una guerra está a punto de concluir. Aún así, como tantas veces ha ocurrido en la historia de la humanidad, los soldados siguieron disparando, los cañones retumbaron y la muerte continuó reclamando víctimas, justo en las postrimerías del conflicto más devastador que conoció el siglo XX. El paso del tiempo ha ido apaciguando rencores y facilitando el estudio sereno de aquel enfrentamiento. Los escasos veteranos que aún vivían en décadas recientes, al menos en entrevistas, mostraban una visión más reflexiva o amarga que la que podría haber existido en 1945. Algunos soldados polacos hablaron de la rabia y la impotencia que sintieron al verse superados en un momento que ellos consideraban casi el fin de la contienda. Algunos soldados alemanes reconocieron que no sabían exactamente para qué seguían luchando, más allá de la disciplina y el terror a la venganza soviética. Y las familias civiles, por su parte, contaron cómo aquella batalla se llevó los pocos bienes que quedaban y dejó un paisaje de destrucción que tardó años en recomponerse. Quizás, en estos testimonios tardíos, podamos vislumbrar la verdad esencial de la batalla de Bautzen: fue una tormenta de fuego final, en la que todos los involucrados sufrieron un horror difícil de describir, reforzando el mensaje de que la guerra, incluso en su ocaso, sigue siendo un infierno donde la vida humana vale muy poco. Así concluye la historia de la que se considera la última victoria alemana en la Segunda Guerra Mundial. Un hecho tan insólito como trágico, pues no existía ninguna oportunidad real de cambiar el rumbo de la guerra, y sin embargo, durante unos días, los defensores de Bautzen lograron hacer retroceder y desorganizar a un adversario que confiaba en un avance sin grandes obstáculos. Fue una acción militar que se convirtió, para la posteridad, en una ironía histórica, un éxito táctico registrado justo en la antesala de la capitulación total, un triunfo minúsculo en el gigantesco escenario de una Europa al borde de la liberación o del caos final, según el punto de vista. Si algo subraya aquella victoria efímera, es que en la guerra la tragedia puede no tener límites, y que, incluso cuando todo parece decidido, todavía puede haber quienes persistan en la violencia y en la esperanza vana de un giro imposible. La memoria de Bautzen quedó impregnada por ese último y terrible capítulo de la lucha en el frente oriental, y con ella,
la advertencia de lo que sucede cuando el fanatismo y el miedo se imponen incluso ante lo inevitable, perpetuando la destrucción hasta el último aliento.